Muchos aún desconocen cómo eran nuestras iglesias antes de 1931, llena de retablos, altares, imágenes, vivas en arte. Aquí en Idua, en este último episodio de la segunda temporada, os vamos a traer un repaso de cómo eran algunas de las iglesias antes de los fatídicos años 30. Idua, temporada 2, episodio 7. Los mártires. Es una de las iglesias fundada por parte de los reyes católicos tras la toma. Sufrió grandes cambios a lo largo de su historia, debido a los grandes incidentes como terremotos o grandes catástrofes, además de gustos de la época. En materia cofrade, a pesar de que hoy día es un gran centro de cofradías, teniendo 3 hermandades de pasión, 2 de gloria y un grupo parroquial, la iglesia se vio lugar de acogida tras la desamortización de Mendizábal, además de tras los años 30, donde incluso muchas hermandades pasaron por aquí como templo provisional como la Piedad. Y así eran los mártires antes de 1931. Empezando por el lado de la epístola, es decir, entrando por la puerta principal a la derecha, hoy día tendríamos a los gitanos, pero antes de la quema, allí teníamos a los Remedios, patrona de la feligresía, que llevaba desde 1849 en este lugar. De su altar no tenemos fotografías, pero la imagen sí que se salva, debido a que la iglesia en mayo de 1931 estaba en obras y la camarera de la imagen se la lleva durante las obras de esta. Gracias a eso podemos ver a la Virgen de los Remedios. Le sigue la Capilla del Carmen. Esta imagen procedía de San Agustín y era la Virgen del Amor Hermoso en aquella iglesia. Luego se transformó y pasó a ser Virgen del Carmen, perteneciente a los Remedios, la cual tiene sus cultos en el mes de julio. Antiguamente aquí existía una imagen de Jesús de Nazareno, del cual no tenemos ni imágenes ni tampoco ningún detalle gráfico del altar. El siguiente altar es el de la Virgen de Gracia, filial de Archidona. Antes de 1931 teníamos aquí a la Concepción Dolorosa, y es que las imágenes del huerto tenían altares independientes. De este altar sí tenemos fotografías. Podemos ver un altar neoclásico, columnas laterales, una hornacina central de elevada altura, con un ático que parece indicar que tenía una pintura en la parte superior. La Concepción estaría aquí desde mediados del 19 por la desamortización. Y antes de 1920 era una cofradía independiente, por ello tenía capilla propia y no compartida con el huerto como hoy día. La imagen fue salvada del 31, pero la hermandad al ver su estado decidió sustituirla por la actual. Le seguía la capilla del huerto. Antes de 1931 también lo era. De esta tenemos fotografías también. Era un altar de estilo neoclásico, como la anterior, 2 columnas en los laterales y una hornacina que se adelantaba del resto. Un sol con un JHS en la parte superior y un ático sencillo. Al igual que el anterior, no tenemos fotografías de cómo era el banco del altar. Por la fotografía podemos intuir que en el interior de la hornacina tenía decoración, alguna parte tallada y posiblemente pinturas. Esta imagen fue salvada también de 1931 y pudo restaurarse, procesionando hoy día. La siguiente capilla era la del Santo Rosario, hoy día de los Remedios. Técnicamente es la misma corporación, dado que los Remedios es una hermandad rosariana. No tenemos fotografía del altar íntegro, pero sí tenemos algo. Gracias a la fotografía del huerto podremos ver cómo era el altar o al menos intuirlo. Se trata de hasta el momento uno de los más imponentes e importantes de la parroquia, de claro estilo barroco, columna a los laterales y un ático del mismo estilo, con una gran hornacina central. Esto nos hace indicar que claramente el actual altar de los Remedios es parecido al que hubo. En la parte principal de la parroquia o transepto sabremos que hubo hermandades que montaban allí sus cultos. Caso de las Angustias, que por aquel entonces tenía una hermandad de gloria, devoción que nos viene de nuestra vecina archidiócesis de Granada, de la cual es su patrona. En la nave central de la parroquia había un pequeño coro, con una reja que lo separaba del resto del templo. Era el único templo parroquial de la ciudad con un coro al modo español, es decir, con el coro en el centro de la nave principal. Pero si hay algo imponente era el altar mayor, presidido por nuestros santos patronos de estilo rococó, datados en 1777, del cual se cree que pudo ser construido por Felipe Pérez. El altar tenía un pequeño baldaquino, característica muy común en todas las iglesias de la ciudad, posiblemente el más común antes de 1931.
El altar fue bastante destrozado en esa época y totalmente destruido en la guerra. Hoy día vemos una reconstrucción de parte del escultor e imaginero Pérez Hidalgo. Las imágenes de los patronos desaparecieron, siendo reemplazadas por las actuales de Jerónimo Gómez de Hermosilla, autor del Cristo de la Clemencia. Un órgano prominente se encontraba sobre la puerta principal. Además, en las columnas de la nave central vemos pequeñas hornacinas con santos en ella, aunque desconocemos cuáles podrían ser. Al otro lado tenemos el altar de la Purísima y San Francisco de Paula. Desconocemos mucho sobre ello, pero tenemos una parte de una fotografía que nos hace indicar cómo podía ser. Parece ser que hubo un altar con una pintura de gran tamaño o bien podría ser un cristal. El siguiente, y ya en la nave del Evangelio, tenemos la capilla del Santísimo. No tenemos fotografías, pero hay una parte que nos indica cómo pudo ser. Foto que viene del Cristo de las Limpias, del que luego hablaremos. Ahí podemos ver la silueta de un Cristo con una especie de resplandor y un altar bajo. Poco más podemos saber de ello. Entre las dos siguientes existía el altar de las Limpias, imagen con una profunda devoción en la parroquia. La imagen era una representación del Cristo de las Agonías de Limpias, localidad cántabra, del cual llegó a ser una gran imagen devocional de la ciudad. La siguiente capilla era la de la Virgen de los Dolores. La imagen que lo presidía era los Dolores y Angustia, del cual sí tenemos fotografías. Una imagen de una fuerte expresividad y una enorme devoción en la ciudad. Atribuida a Pedro de Mena, tenía una hermandad rosariana e incluso de culto interno antes de la quema de conventos, de la cual sabemos que celebraban novena antes de su quema. De esta imagen se la apodaba cariñosamente como la Virgen de las Lágrimas, precisamente por su gran expresión. De su altar solo podemos contemplar parte de lo que quedó tras la quema, de lo que podemos intuir que seguía un estilo similar a lo que hemos visto en los altares del Huerto de la Concepción, de estilo neoclásico. Le seguía la puerta y posteriormente la capilla del baptisterio. Aquí se encontraba un altar con las santas patronas de Sevilla, las santas Justas y Rufina. Y es que es curioso como los mártires teníamos las imágenes patronales de la ciudad, pero además las patronas de Sevilla y de Granada, las archidiócesis de Andalucía. De este altar también tenemos fotografía completa, una hornacina sobresaliente del resto, un ático con una imagen y ventanal en la parte superior. Dos ángeles iluminaban el altar. Este altar es, junto con el altar mayor, los dos que mejor tenemos con fotografías. De aquí surge una duda, ya que en el plano del siglo XVIII de la parroquia vemos la pila en la esquina, es decir, donde hoy día Pasión, pero las fotografías de la Santa Justa y Rufina vemos que se ha movido aquí, así que desde el 18 al 20 tuvo que cambiarse del lugar la pila. Para terminar, sabemos que las Angustias se encontraba presidiendo la nave del Evangelio, donde hoy día Pasión. Esta imagen de las Angustias llegó a presidir durante un tiempo la propia parroquia, tras la quema. Del altar no tenemos ninguna fotografía. Nos vamos a San Pablo, una parroquia que hasta 1931 era una parroquia joven. Si bien sabemos que hubo una capilla anterior que databa de siglos antes, posiblemente del siglo XVI, sabemos que era una pequeña capilla, perteneciente a la feligresía de los mártires, dado que todavía no era parroquia, era iglesia. Sabemos que en 1649 se hace una nueva capilla e incluso podemos saber que podía tener similitudes con la iglesia de San Pedro. Era de única nave, pero esta iglesia también se queda pequeña, sobre todo por el barrio donde se encontraba. Además, unida a que en 1833 se convierte en parroquia independiente, teniendo como ayuda las capillas de Zamarrilla y el convento de la Trinidad. En 1873 se derriba este templo y termina en 1891, bendecida ese mismo año por el ahora beato y entonces obispo de la ciudad, Marcelo Spínola. Es decir, en la quema de conventos, la parroquia tenía 40 años. Con ello podemos entender que no tuviese grandes altares en su interior. Incluso en la guía de Málaga de la época se pedían donativos para construirlos. Si hablamos de su interior y empezando por la puerta a la derecha, hablaríamos y encontraríamos la única hermandad de penitencia de la parroquia, la Soledad de San Pablo, donde precisamente se encuentra hoy día. Allí presidía un modesto altar, que podemos ver con unas columnas pintadas y un cielo de estrellas que dramatizaba aún más todavía su expresión. Recordamos que el Señor aún no existía en aquella época. La imagen, a pesar de tenerse de aquí, tenía que salir de la Aurora María, la vecina iglesia, porque no cabía por la puerta. La imagen era de Fernando Ortiz, siendo de las joyas de la ciudad.
Le seguía el altar de los dolores, del cual no tenemos fotografías, pero hoy día también lo preside una imagen con la misma advocación. El siguiente altar, el de Jesús Nazareno, tampoco tenemos imágenes de ella. Hoy día lo preside un crucificado. De aquí sí sabemos que bajo el altar se encontraba una pintura con un Cristo yacente. En la parte central de la parroquia tenemos el altar del sagrario. Antiguamente también lo estaba. Es más, era de los pocos altares que tenía la parroquia, con un claro estilo de tablas. 6 pinturas presidían el altar, con una pequeña peana, y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús sobre el Santísimo. De esta imagen sabemos que procedía de la catedral, fue donada a la nueva parroquia por parte del Cabildo Catedral. En el crucero tampoco tenemos muchos datos. Podemos ver la actual capilla del cautivo, que era la capilla bautismal. Por una fotografía del altar mayor podemos ver que era presidida por una pintura, del cual sabemos que es un cuadro del bautismo de Cristo en el Jordán, pintado por el aficionado Conde de Parcenti de Contamina. Del resto de la girola no tenemos datos. En la nave del Evangelio tenemos el actual altar de la Inmaculada, antiguamente el de San Pablo, que se decía que era una imagen de estilo bizantino con un altar moderno. Y aquí tenemos una parte de una fotografía vista del altar mayor, donde podemos intuir sus formas. Se trataría de un altar con 3 calles, 2 menores y una central, más grande que el resto. Le seguía el altar de la Purísima, donde hoy día el Cristo de la Esperanza en su gran amor, que se mencionaba como un altar que iba a ser sustituido por otro de mayor importancia. Le sigue el de San José, al cual se le atribuía a Pedro de Mena, que se menciona que no tenía retablo. Y por último, donde hoy día la sale, el de San Antón y el Crucificado, con una Virgen a los pies, también sin retablo. Pero sin lugar a dudas, lo principal era la nave central. Sabemos que fue costeada por la señora Ventura Terrado, que trajo incluso las vidrieras desde Alemania con el siguiente programa: conversión de San Pablo, bautismo de San Pablo, el santo predicando en Aeropago, el milagro de la víbora y el martirio de San Pablo. Con una escalinata de mármol rojo, el altar mayor era de estilo neogótico en madera dorada, de un gusto muy elegante. Se trataba de un tabernáculo alzado sobre una mesa, estructurado por 3 partes, la parte más baja o la mesa y una puerta que se usaba de sagrario. El segundo cuerpo con 3 huecos, siendo el hueco central mayor que los laterales. En la fotografía vemos 2 ángeles orantes en la parte central con un crucificado que era cambiado cuando se hacía la exposición al Santísimo. En el ático vemos una pequeña imagen de San Pablo, de tamaño académico o menor al habitual, debido a que el santo ya tenía altar en el lateral de la parroquia. En los laterales del altar mayor teníamos 2 tabernáculos púlpitos conseguidos en Múnich, todo quedando en un conjunto muy agradable a la vista. También había imágenes de buenísima calidad en su interior, caso del San Francisco de Asís, San Pedro de Alcántara, atribuidos ambos al Círculo de Pedro de Mena, un niño de la Guardia atribuido a Fernando Ortiz, aunque desgraciadamente de este no tenemos fotografías. De San Julián, iglesia dependiente de los mártires, hoy día sede de la agrupación, pero durante mucho tiempo fue sede de un hospital que atendía a la Hermandad de la Caridad, de las más importantes de la ciudad. Al ser un templo tan pequeño no tenemos mucho que decir. Estaba datado del siglo XVIII. La iglesia fue cerrada en 1821, estando cerrada bastantes años, y de nuevo clausurada en 1931, fue cedida a la agrupación en el 72 para instalar su sede aquí. De nave única estaba distribuida así. El altar mayor tuvo un pequeño retablo y sencillo con imágenes académicas, sobresaliendo la imagen de San Julián presidiendo la parte central del retablo. Pero si hay algo que llamaba la atención eran las pinturas. Aquí tenemos la gran pintura de la Caridad, que hoy día podemos seguir viendo, aunque no en este lugar. Jesús Castellanos diseña un nuevo altar tras ser sede de la agrupación de cofradías. En la parte derecha teníamos la pintura de la aparición de la Virgen a San Julián, que hoy día se encuentra en la catedral. Justo enfrente, donde hoy día la Reina de los Cielos, se encontraba una pintura de un crucificado que hoy día vemos en el lateral del altar mayor. Y bajo el coro, otro altar, donde podemos observar una dolorosa, pero desconocemos sobre ella. También aquí
teníamos otras pinturas de gran tamaño en el lateral del altar mayor, como la pintura del emperador Heraclio, de penitente, conduciendo el símbolo del cristianismo al Calvario. Y en el otro lado la intervención de la Santa Cruz. Este último sí que desapareció. También estaba el altar de los desposorios de la Virgen, recientemente restaurado por el IAPH. Como podemos ver, San Julián sí que vio mucho recuperado de la quema y de la guerra civil, y hoy día podemos verlo de nuevo, a pesar de que no están en sus lugares originales. Y con este episodio termina la segunda temporada de Idua, que esperemos que os haya gustado, y también esperemos que no tardemos otros 4 años para ver una tercera.